como los elefantes andinos o los mastodontes, tigre, diente, sable, osos perezosos, armadillos gigantes, entre otros animales prehistóricos. No sé si ustedes hayan visto la película La Era del Hielo, ¿no? De repente imaginando esta película, pues así era la geografía del Perú y de América del Sur. Porque entrando o ya finalizando la era terciaria entramos a la era del hielo. Y luego en la era cuaternaria los cielos se descongelan poco a poco formando valles y quebradas y luego aparece un bosque total, una megafauna al cual llegan estos antiguos hombres. Pero estos hombres no aparecen de un momento a otro en el Perú. Y cuando hablamos de estos hombres estamos hablando del hombre de Pacaicase de la cueva de Piquimaché, el cual es la primera morada del hombre peruano en el Perú. Creo que aparte de Piquimaché tenemos otras cuevas, como es el caso de la Huicocha, Toquepala, Guitarreros, entre otras, pero Piquimaché o el hombre de Pacaicasa tiene la mayor antigüedad. Por lo tanto, estos hombres vienen desde el continente asiático, cruzando por el estrecho de Bering, aprovechando la última glaciación llamada Wisconsin, ¿no? Y así pues llega hacia América del Sur y otros vienen hacia el territorio del Perú y a la región de Ayacucho, en la cual se establecen estos antiguos hombres, ¿no? Hemos pasado, por ejemplo, por el valle de Pacaicas, en la cual se ubicaron estos antiguos hombres, ¿no? De repente regresando les muestro, les indico, y también de más adelante vamos a ver a la cueva de Piquimaché, en la cual van a ubicarse estos antiguos hombres, pero de un largo proceso evolutivo entramos a esta etapa, arcaico, o la etapa neolítico. Esta etapa se caracteriza por descubrir la agricultura. En ese periodo fueron cazadores, pescadores y recolectores, que se refugiaban en cuevas, en cavernas. Mientras en este periodo van allá a descubrir la agricultura. Pero quienes descubren la agricultura vienen a ser las mujeres y los niños, quienes pues exclusivamente se dedicaban a la recolección y es quienes se dan cuenta que una semilla germina, crece y da frutos. Desde ese momento se establecen en pequeñas aldeas. Ya se convierten ya hombres sedentarios, empezaron ya a construir casitas, chocitas, para que puedan cuidar sus cultivos y en ese periodo empezaron a domesticar animales, los auquénidos sobre todo, ¿no? Entonces ya aparecieron los primeros pastores en el Perú y así sucesivamente entramos pues a una civilización. Y es así, aquí vamos hablando de una de las primeras civilizaciones en el Perú, el periodo formativo que hablamos de la cultura chavín. Pero, ¿qué hace en este cuadro cronológico Chavín? Si hemos dicho que este es nada más de Ayacucho. Si bien cierto, Chavín está en Ancash, en Huaraz, pero también va a llegar a los territorios de Ayacucho. Hemos tenido ocupación, presencia de la cultura Chavín en Ayacucho, al costado se ve Odisi Wichana, en la cual encontramos estructuras ceremoniales que pertenecen a esta cultura Chavín. Chavín viene a ser una cultura teocrática militar. Repito, se desarrolla en Chavín, en Huaraz, ¿no? Pero antes de Chavín hay otra cultura, hay otra civilización más antigua que es considerada ahora, lo que es la civilización Caral. Caral, que está en la parte norte de Lima, ¿no? Que tiene una antigüedad de 4000 años antes de Cristo, y luego Chavín hace 2500 años antes de Cristo. Miren que son las primeras civilizaciones en el Perú, pero eso hablamos antes de Cristo. Y después de Cristo hablamos de estas culturas. Ya hablamos del año 100 al año 500 o del siglo I al siglo V. Después de Cristo aparecen más civilizaciones en el Perú, ya en distintas partes del Perú. En Ayacucho aparece lo que es la cultura Huarpa. En el altiplano aparece, ¿cómo se llama esta cultura? Tiahuanaco, ¿no? Y luego aparece lo que es la cultura Nazca y Moche, Mochica. Esas culturas se desarrollan a la paralela, en el mismo periodo, el intermedio, temprano, o los desarrollos regionales, y es así, aquí vamos a resaltar a la cultura Nazca, Tiahuanaco y Huarpa. Esas tres culturas nos indican de que tenían una estrecha relación. Por ejemplo, los Huarpas llevaban productos de la sierra hacia la costa, en este caso a Nazca, y los Nazcas traían productos de la costa hacia la sierra, igual forma los Tiahuanacos productos altoandinos hacia partes bajas. Entonces ahí tenían esta estrecha relación por el intercambio de sus productos o por el comercio, ¿no? En ese tiempo, y esas tres culturas le da base a esa cultura Wari, ya que en la cual nos encontramos en estos momentos ya en esta cultura Wari, ¿no? Entonces Wari es a influencia de estas tres culturas, influencia, ¿no? O fusión de estas tres culturas surge Wari, y Wari inicia su desarrollo del año 500 hasta el año 1100. De 500 a 1100, ¿cuántos años? Unos 600 años en el desarrollo cultural. Por lo tanto, como ustedes ven, en este cuadro ocupa todo este espacio solamente Wari. Ya no es como estas culturas, ¿no? Aparece en distintas partes. Entonces, esto indica de que
Huari pues ya tuvo este control político-militar en el territorio del Perú desde este punto. Les indica de que este espacio viene a ser capital del imperio Huari, del primer estado, y les indica de que viene a ser la primera capital del antiguo Perú, que desde aquí dominó a la gran parte del Perú por el norte, llegando hasta Cajamarca, Piura, por el sur Tacna, Moquegua. Últimamente hay evidencias de Huari en Chile, en Bolivia, que ya encontraron, ¿no? También en las Islas Galápagos encontraron evidencias Huari, y es allí muchos estudiosos indican de que Huari es la que establece el primer Tahuantinsuyo mucho más antes que los incas. Como pueden ver, los incas están en el último desarrollo, ¿no? Ya casi al final. Y es así cuando hablamos de sus pueblos más conocidos en el Perú, de Huari. Por ejemplo, en Lima tenemos Pachacamac, Cajamarquilla. En Sierra de la Libertad tenemos Viracocha-Pampa. En Ancash tenemos Guarimey, toda esa zona del Callejón de Huaylas. Pues ha sido ocupada por los Huaris. También en Cusco tenemos Piquillacta, de repente hayan llegado a esa zona. Ahí se ve el claro trabajo de lo que es la planificación urbana, que ellos dan el aporte importante hacia la sociedad. También en Cerro Baúl, en Moquegua, y así, entre otros lugares, tenemos ocupación de la cultura Huari en el territorio del Perú. Y el 2010, por ejemplo, de repente hayan escuchado, encontraron a un señor Huari, a un dignatario Huari, en Cusco, en Vilcabamba, en Espíritu Pampa, ¿no? En la actualidad incluso ya han hecho ya su museo de sitio en la cual están exponiendo al señor Huari con sus respectivos ajuares funerarios, ¿no? Uno muy parecido al del señor de Zipán, ¿no? Esos hombres como imperio, para que puedan comunicarse con sus pueblos conquistados, sí o sí han hecho caminos, redes viales, el llamado Huariñán, al cual los incas van a reutilizar. Ahora llamamos ya Camino Inca Japañán. Y ellos ya utilizaban, o ya tenían los chasquis, ¿no? Los mensajeros, para que puedan llevar mensajes a distintas partes, y ellos ya tenían también los llamados quipos, ¿no? El sistema de contable o el sistema de almacenamientos, ¿no? Entonces, entre otros conocimientos, ellos van a establecer en la arquitectura. Más adelante vamos a ver, cuando vamos a visitar a los sectores, barrios, también en cuanto a la cerámica. Cerámica, Nazca y Huari es algo parecido, es polícroma, utilizan varios colores. La diferencia es que ellos representaron figuras antropomorfas y zoomorfas en sus cerámicas, ¿no? Figuras humanas y animales, y también trabajaron muy bien lo que es la ingeniería hidráulica. En cuanto a los acueductos, igual más adelante vamos a ver esos trabajos. Entre otros trabajos, pues, tuvieron estos antiguos hombres llamado Huari, el primer estado, el primer imperio, ¿no? Recuerden, estamos en la primera capital del antiguo Perú, que es este espacio, ¿no? Y luego, en el año 1100 decae Huari. Desaparece, pierde el control político-militar en el Perú y aparecen los chancas en Ayacucho. ¿Ustedes han escuchado hablar de los chancas, de repente? Sí, los chancas se caracterizan por ser unos hombres guerreros, ¿no? Creo que podemos llamar al grupo con chancas. Somos guerreros. Según la leyenda indica, o antes de ello, a la paralela de los chancas aparecen otras culturas en el Perú. Ya el intermedio tardío están los chachapoyas, los chimú, los chinchas y los chancas. Esas culturas aparecen cuando Huari pierde este control político en el Perú. Es así, hablamos de chancas en Ayacucho. Pero según la leyenda indica de que los chancas salen de la laguna de Choclocoche. Choclocoche, ¿dónde está? Está en Huancavelica. De allí salieron dos personajes, dos líderes, y ellos ocuparon 3 regiones actuales del Perú: Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. En esas regiones se establecen, pero ellos fueron unos guerreros, fueron pueblos confederados y sus asentamientos están en partes altas y en lugares estratégicos. Pero chancas y los incas aparecen casi iguales. Los incas en el valle del Cusco. Los quechuas, según la leyenda, también nos indica de que ellos, ¿de dónde salen? Del lago Titicaca, ¿no? Pero los personajes Manco Cápac y Mamaocllo, a quienes pues los envía el dios Sol, el Taite Inti, para que pueda civilizar a la gente del valle de Cusco, ¿no? Estos dos grupos se desarrollaban a la paralela, pero luego van a entrar a una lucha. Según las tradiciones indican de que uno de los líderes chancas, el Oscovilca, se enamora de una princesa cusqueña. Desde ese momento entraron a una lucha muy fuerte, pero los chancas eran superiores que los incas. Los chancas estaban ya a punto de dominarlos, someterlos a los incas, a su dominio. Esto ocurre en el gobierno del inca Viracocha. Viracocha ha sido ya el 8º gobernante de los quechuas, de los incas, y es quien ya anciano se rinde las luchas ante los chancas. Abandona al pueblo quechua, al pueblo inca, y se va a otro lugar a refugiarse, pero sí gracias a su hijo
joven Cusi Yupanqui es quien, al ver esta actitud de su padre, organiza el ejército valiéndose de otros pueblos vecinos que estaban en Cusco. No solamente, no estaban solamente los incas en Cusco, sino habían otros grupos étnicos como los canas, los canches, entre otros, y es quienes apoyan a Cusi Yupanqui. Organiza este ejército y se enfrenta a los chancas cuando ya los chancas estaban entrando hacia Cusco, ya a tomar ya a Cusco, en la cual se desata esta batalla no deseada. Ahí nos menciona de que cuando estaban en plena lucha, en plena batalla, las piedras de los campos de batalla cobran vida a favor de los incas, los llamados pururaucas. Con estos soldados van a derrotar a los chancas y allí van a capturar a los líderes chancas, y desde ese momento los chancas fueron sometidos hacia los incas, ¿no? El cual va a ser la última batalla decisiva para dominio de los incas hacia los chancas, el llamado batalla de Yaguarpampa o batalla de sangre, ¿no? Pero los chancas no todos fueron sometidos, sino que ellos fueron sometidos 50%. Y los 50%, ¿dónde están? Se fueron hacia la selva peruana, hacia la Amazonía. Descendencia chanca tenemos en Lamas. Y allí escuchamos idioma quechua que los chancas llevaron a ese lugar. Pero antes de los chancas, como eran guerreros, se dividen en los chancas y los huancas. Los huancas avanzan hacia esa zona de Huancayo. Ellos incluso resisten hasta que lleguen los españoles. Huancas y los españoles firman un pacto y se enfrentan a los incas, ¿no? Y desde ahí, Cusi Yupanqui, por este triunfo, es reconocido por el pueblo inca y ha sido bautizado como Pachacútec, ya como un nuevo gobernante, ¿no? El famoso Pachacútec, el gran emperador, el fundador del otro imperio. Ahí aparece otro imperio de Tahuantinsuyo. Antes de Pachacútec, los incas no era todavía un imperio, era un grupo étnico, ¿no? Nada más una cultura regional en Cusco. Luego Pachacútec empezó a expandirse. Desde Cusco salió con una serie de expediciones ya a dominar a la gran parte del territorio del Perú. Entonces allí hablamos de otro imperio. Por lo tanto, en el Perú tenemos dos imperios. Imperio Huari, el imperio Tahuantinsuyo. Su capital del imperio del Tahuantinsuyo es Cusco, sería ya la segunda capital del antiguo Perú. Y la tercera capital del Perú ahora, ¿dónde es? Lima, ¿no? Lima, ¿no? Para entender esa forma, ¿no? Porque algo parecido pues ha sido años anteriores cuando hablamos de estos imperios, ¿no? Como ahora, ¿no? La República del Perú con su capital que es Lima, ¿no? Algo así. De repente, para entender cuando hablamos de imperios, muy aparte de las pequeñas culturas que se desarrollan en distintas partes del Perú, ¿no? Pero cuando hablamos de los incas, en Ayacucho también tenemos un centro administrativo muy importante de Tahuantinsuyo. No sé si ustedes han escuchado hablar de Vilcas-Huamán, ¿no? ¿Han escuchado hablar de Vilcas-Huamán? Vilcas-Huamán tenemos en Ayacucho, es pequeño Cusco, está en la parte sur, en la cual vemos estas construcciones. Piedra del vaticinio, para pronunciar el tiempo, el calendario agrícola, el ushno o el pirámide de trunca, baños del Inca, entre otras estructuras, vamos a encontrar en Vilcas. De repente mañana o pasado mañana van a visitar a esa zona. Entonces ahí tenemos una provincia muy importante de los incas o del Tahuantinsuyo, ¿no? Pero ahí no termina la historia, ¿no? Luego de los incas, ¿quiénes siguen? Llegan los españoles, ¿no? Entramos a la época de la colonia, luego de la colonia entramos a la época republicana, y luego de la republicana, perdón, de la colonia entramos al virreinato, ¿no? De la colonia al virreinato, luego a la republicana. A la republicana entramos desde 1824 hacia adelante, ¿no? Entonces, esa es la secuencia del desarrollo cultural de Ayacucho y como también del Perú. No sé si habría preguntas o dudas.